nuestra comunidad misionera ahí en Londres, y también pusimos el de la Escuela de Discipulado y Entrenamiento de Ituzaingó, por si hay gente que necesita conectarse para el verano de misiones, y ahí estamos buscando también el link del verano de misiones. Genial, producción, gracias. Y bueno, y te digo, el tema este de que estaban hablando anteriormente de la faraona, sí. También hay mucha gente comentando. Mirá. Dios proteja a nuestros niños, dice Zuli. Mónica dice qué tremendo. Loli, nos está mirando Loli, que todos los sábados se conecta Loli. ahí con nosotros, Loli. Abrazo. Este hombre es un perverso. Así que bueno, mucha repercusión también con esto. Y bueno, mientras esperamos a Roxana, mañana es el Día de la Madre, gente. Wow. Mañana es Mañana. Bueno, y hoy es 17 de octubre. 17 de octubre, bueno, Día de la Lealtad Peronista. Para los viejitos peronistas, un saludo. Felicitaciones en su día. Pero Rodo, viste que sí, con este tema de la lealtad, no sé si te enteraste que salió como otro hashtag también, ajá, que es lealtad con la vida. Lealtad con la vida. Mira vos. Lealtad con la vida. Sí, sí, wow. Sí. Hay mucha gente también como tuiteando en eso, lealtad con la vida, que tiene que ver con esto. No sabemos que la cultura, digamos, peronista de mi época, ajá, era provida. Exactamente. Perón, Evita, ellos eran provida. Qué importante es recordarle a toda esta nueva generación peronista que se está levantando, que no se olviden de esos principios que tenían esos padres de la política, ¿no? En esta rama que tiene que ver con el peronismo, porque hay muchas declaraciones, ¿no? De Evita especialmente, sé que he leído, pero seguramente otros más, donde no se pronunciaban a favor de la vida. Había una frase justamente que ella decía, ¿no? Que la bendición o la prosperidad del pueblo estaba en los hijos, ¿no es cierto? Producción, que había una frase así muy interesante. Pero claro, la prole es la riqueza. Es tremendo. También, el día de hoy, no se olvide. Y qué loco, ¿no? Porque la Biblia también nos habla, ¿no? Que los hijos son una bendición. Exactamente, exactamente. Cosmovisión bíblica también estamos con nuestro seminario. Ya que estamos haciendo tiempo. Mira, parece que a Rosana se le fue el internet. Allá en Londres, donde está ella, se está tratando de conectar por otro lado, pero no importa, porque tenemos tanto material. Sí. Y mañana. Bien, mañana es el Día de la Madre, y sacamos, por supuesto, nuestro hashtag que se tiene que hacer trending topic a full, es hashtag Viva la Maternidad. ¡Ay, qué hermoso! La verdad es que es el día, ¿no? Que tiene que ver con nuestros valores, con estos valores del reino, donde no podemos callarnos. No es solamente para que disfrutes, porque seguramente algún regalito, un desayuno especial, una rica comida, algo te van a hacer, sino como familia, exacto, poder poner en nuestras redes exacto, la importancia de la maternidad. Así que mañana viva la maternidad. Parece que la tenemos a Roxana. Ay, a ver. Bien. Mirá qué bien el equipo técnico. Hashtag Viva la Maternidad, son unos genios. Roxana, entonces, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, ¿me pueden escuchar? Sí, ahora te vemos. vemos. Así que, mira. Sí. La verdad que estaba tan nerviosa porque no podía solucionar este tema del internet. Estamos recién mudándonos a otra casa y por esta razón el internet no está funcionando todavía como debe ser. Pero bueno, estábamos hablando de la reforma, un tema pero tan interesante, sobre todo para el tiempo que estamos viviendo hoy, un tiempo donde a nivel todo Occidente y a nivel iglesia estamos asistiendo a un tiempo de una necesidad de una reforma en muchos aspectos. Y bueno, vos me preguntabas quién es este personaje, ¿no? Martín Lutero. Él fue un monje agustino que fue el iniciador justamente de la reforma protestante. Y era alemán, pertenecía
a una familia acomodada, de comerciantes. Bueno, el papá quería que él fuera un abogado para estar bien, socialmente bien ubicado, con próspero, una vida próspera, pero él tiene un encuentro con Dios, una noche una noche de tormenta, donde él se siente que su vida estaba en peligro por los rayos que caían, y bueno, él en ese momento se da cuenta que tiene que hacer un compromiso con Dios, hace un compromiso con Dios, deja la carrera de abogacía y se mete al monasterio, donde estudia, termina siendo un sacerdote, y bueno, su gran obsesión era el tema de la salvación. Y Lutero vivía en un tiempo terrible de oscurantismo, de ignorancia, donde la iglesia tenía un control y desgraciadamente, un sistema, una estructura de gobierno muy piramidal, que impedía de alguna manera el desarrollo del pueblo, ya que la iglesia tenía como un gobierno no solamente espiritual, sino temporal, secular. Entonces, bueno, ahí está este personaje, Martín Lutero, que se resiste a aceptar toda esta corrupción que él veía en la iglesia católica de su momento, y decide comenzar a escudriñar las escrituras para ver de qué se trataba realmente la salvación, ¿no? Y bueno, y ahí él comienza a descubrir que las escrituras no hablaban de muchas de las cosas de las cuales hablaban los sacramentos católicos, así que bueno, ahí comienza todo un proceso en su propia vida, de renovación de su mente, y a partir de esa renovación, él finalmente ahí en el año 1517 va a clavar en las puertas de la catedral de Wittenberg las 95 tesis, en donde él se pronuncia y explica el por qué no pagar, o el por qué no de este sistema de indulgencias. Yo no sé si ustedes entienden de qué se trata, les puedo explicar si quieren. La verdad, no, nos encanta escuchar, ¿no? esta historia, ¿no? De cómo este hombre, bueno, a mí me encantan las historias, y más si es contada por vos, pero no, esto que vos hablabas de esa tormenta, ese momento, ese encuentro que él tuvo profundo con Jesús, y realmente tomar esta decisión, y cómo lo llevó a conocer a Dios profundamente, realmente ahí tuvo como ese encuentro, esa conversión verdadera, ¿no? Y todo lo que estuviste desarrollando era como que uno se lo podía imaginar, ¿no? En medio de ese contexto. Y tengo entendido que en base a esta revelación que él tuvo sobre Jesús, sobre la salvación, que él comenzó como con este deseo de que otros puedan escuchar, y que la palabra de Dios llegue a ellos también, al pueblo, ¿no? A la claro, gente. Justamente él descubre la importancia de la lectura de las escrituras para sacar al pueblo de esa oscuridad, de esa ignorancia, y también descubre cómo algunas falacias, la manipulación que en ese momento estaba ejerciendo la Iglesia Católica, sumiendo al mismo pueblo en esa oscuridad, ¿no? Esta corrupción de la Iglesia Católica en sí comienza no ahí en el siglo XVI, comienza ya en el siglo XIV, porque la Iglesia había cobrado tanto poder, que eso hace que la iglesia solamente está viendo por lo material, por los títulos de nobleza, por los títulos sociales, todo aquello que le diera prestigio y reputación, pero había muy poco interés por las almas en ese momento, había mucha corrupción de los sacerdotes abiertamente iban en relaciones impuras con prostitutas, y bueno, en fin, cuando Lutero ve toda esa corrupción, él se da cuenta de la importancia de volver a ese evangelio original, y la única manera era a través de la lectura de la Biblia, de la lectura de las escrituras. En este año que estamos justamente celebrando el fin de la pobreza bíblica, nosotros como iglesia,
recordamos ese esfuerzo hecho por Lutero de volver a traer las escrituras a la mano de las personas, del pueblo, en sus propios idiomas, ¿no? Y él comienza justamente este movimiento de traducción de las escrituras al idioma popular, porque hasta ese momento las escrituras solamente podían ser leídas por el clero y en latino o en griego. Así que, bueno, él hace accesible este contacto de los creyentes con las escrituras, con la palabra de Dios. Y Roxana, cuando él clava en esa puerta del templo esos 90 tesis, ¿no? 95 tesis, me imagino sí. que 95 tesis. Me imagino que todas esas revelaciones de la palabra de Dios y del Evangelio, pero también eran principios que impactarían a todas las áreas de la sociedad. Totalmente, totalmente. Una de las cosas más notables en Lutero y que tienen que ver con la reforma es que no solamente fue una reforma de índole religiosa, sino que se extendió hacia todas las áreas de la sociedad. Vemos cómo la reforma trajo un cambio de mentalidad. Y Lutero tenía un corazón que estaba muy alineado o deseoso de ver, por ejemplo, en el área de la educación, una educación libre para todos y para todas. Por lo tanto, la mujer, él da acceso a que las mujeres, las niñas, pudieran también educarse, y también interviene e influencia en las leyes para proteger a la mujer y a las niñas. En fin, tanto en la educación como en la salud, como en el sistema judicial, la reforma protestante tiene una tremenda incidencia y una tremenda influencia para bien, positiva. Y se extiende especialmente en los países del norte de Europa, ¿no? Sí. No sé si respondo a tu pregunta. Bueno, nació, sí, perfecto, Ro. Ahora, esto nació en Alemania, se extiende a Europa, pero ¿cómo esto se desparramó después al resto del mundo también? Bueno, mira, por supuesto, este siglo XVI está también, vemos durante este tiempo los grandes descubrimientos y las grandes invenciones, como por ejemplo la imprenta, ¿no? Y con Gutenberg, y el hecho de poder multiplicar estos panfletos, ¿no? Que escribía Lutero, donde él escribía su doctrina, donde él ponía sus pensamientos. Esto ayudó muchísimo a que se esparciera estas ideas reformistas en toda Europa. Pero algo interesante que estaba leyendo el otro día es que algo que no se menciona mucho como motivo o como factor fundamental en que se esparciera esta reforma, estas nuevas ideas, tuvo lugar a través de las mujeres de la reforma. Porque conocemos mucho o se conoce mucho sobre los hombres de la reforma. De hecho, ahí cuando uno va a Ginebra, Suiza, uno puede encontrar este monumento de los reformadores, de Calvino, de Lutero, de todos los hombres de la reforma. Pero, ¿qué de las mujeres? Hubo mujeres que dieron su vida para apoyar en esta lucha. Creo que el primer movimiento feminista se da justamente a través de la reforma, y son estas mujeres las que ayudan tremendamente en que estos pensamientos de la reforma pudieran hacerse vívidos y pudieran convencer a la gente y extenderse. Hubo mujeres que defendieron a Lutero, no solamente desde una defensa humana, sino también teológica, mujeres que hicieron tratados teológicos en defensa de la reforma. Bueno,
todo este mover de mujeres yo creo que influenció muchísimo en que este pensamiento reformista se extendiera a toda Europa. Eso para mí fue muy interesante poder verlo, ¿no? Y también, por supuesto, hubo otras razones de tipo político y económico. Por ejemplo, imagínense que todos los impuestos del mundo católico, que reunía muchos países, iban todos al Papa, ¿no? Se pagaba un impuesto al Papa que estaba en Roma. Entonces ahí comienza a haber cierta disconformidad en algunos príncipes, especialmente en la nobleza, de por qué tenían que ellos, viviendo en Alemania o en otras naciones, tenían que pagar este impuesto a Roma. Así que este descontento sumado también a ver toda esta corrupción, el hecho de que se tuviera que pagar por las indulgencias. Estas indulgencias tienen que ver con aliviar la pena del resultado del pecado a nivel temporal, pero también limitar la cantidad de tiempo en el purgatorio de los creyentes en el cual estaban expiando sus culpas. Entonces, en medio de toda esa locura que estaba sucediendo de materialismo de la iglesia, de falta de espiritualidad, surge la reforma, ¿no? Da lugar a la reforma. Estaba pensando, Roxana, un poquito, bueno, a medida que van pasando los años, uno ve estas naciones donde ha surgido este movimiento, y donde han implantado estos principios en la educación, en la economía, y uno ve resultados tremendos, ¿no? De prosperidad, no tantas injusticias sociales, y tal vez otras naciones, como es el caso de Latinoamérica, que tal vez tuvimos más el peso, la influencia católica, ¿no? Y donde también ahí se infiltraron un montón de principios que llevó, ¿no?, al control, a la pobreza. Pero, ¿cuál es tu pensamiento, Roxana, hoy, en este 2021? Cuando vemos estas naciones de Europa donde han prosperado por la reforma, por estos valores cristianos, pero hoy muchos de ellos practican el ateísmo, o la presencia o este verdadero evangelio se ha perdido, ¿no? Y tal vez en Latinoamérica, ¿no?, donde tenemos estas influencias tan que han traído tanto peso y tanto dolor a la sociedad, ¿no?, en relación a lo económico, a lo educativo y todo, pero hay, ¿no?, por lo menos, o esperamos que siga creciendo esta iglesia, ¿no?, que se levante en esta búsqueda de Dios. Bueno, no sé cuál es tu mirada, con tu corazón latinoamericano, pero a su vez viviendo allá y conociendo tanto esta cultura. Bueno, fueron justamente los principios bíblicos que afectaron estas sociedades y generaron una mentalidad y una actitud de honestidad, de revalorización de la verdad, que generó justamente este ambiente de confianza que propicia el desarrollo, entre otras cosas, el desarrollo económico, ¿no? De hecho, ahí en este libro, La ética protestante, de Max Weber, de este economista social, que él escribe justamente cómo este ethos protestante, esta actitud de revalorización de la honestidad y de la verdad, van a producir esta relación entre esa creencia y luego la prosperidad económica. Lógicamente, todavía hoy aquí en Europa estamos disfrutando las consecuencias de esa reforma, de ese tiempo de avivamiento de la iglesia y de algunos otros tiempos posteriores también de avivamiento, pero realmente podemos ver que cómo los sistemas corruptos, tanto sociales, gubernamentales, como aún dentro de la iglesia, afectan todos los aspectos de la vida del hombre, incluyendo el aspecto económico. Realmente yo veo ahora, lamentablemente en Europa, veo como que hay
un alejamiento de los principios de Dios, que fueron en otro momento fundamento de estas culturas, de estas naciones. Y yo veo cómo eso también está afectando y está trayendo crisis en todos los aspectos de la vida social, incluyendo el sistema económico. Claro, uno si lo compara con Latinoamérica, parecería como que uno está bastante bien aquí, pero realmente uno puede ver grandes crisis ocurriendo también dentro de lo que es el contexto aquí en Europa. Uno ve esas crisis que son más allá de que hay toda una crisis mundial, que lo podemos ver a través de del coronavirus y muchas otras situaciones, pero yo creo que fundamentalmente el habernos alejado de los principios de Dios y el haber, y todo este tema de corrupción, haber hecho esta moral individual, subjetiva, todos estos elementos están obrando para un declive en todos los aspectos, incluyendo el aspecto económico. En cuanto a Latinoamérica, mi esperanza es que en la medida en que la Iglesia se levante fuertemente con una actitud de honradez, de revalorización de la verdad, en medio de una sociedad posmoderna que rechaza el concepto de verdad, yo creo que la Iglesia puede ser de tremenda influencia para esta prosperidad, no solamente en lo económico, sino en todos los aspectos de la vida. Qué tremendo, Roxana, escucharte, y me encanta esa frase, en medio de una sociedad y de un tiempo como este, que quieren eliminar la verdad, que dicen la verdad no existe, nosotros nos levantamos y decimos vamos a revalorizar la verdad. Eso me encantó. Y en este contexto, Ro, ¿qué le dirías a esos potenciales reformadores que nos están escuchando del otro lado? Bueno, que Dios no te ha llamado a ser un observador de estos tiempos de reforma, sino que Dios nos ha llamado a ser protagonistas desde nuestros lugares, desde nuestros pequeños pasos. Por ejemplo, imagínense, Lutero no es que hizo grandes cosas, él escribió sus convicciones y las clavó el papelito ahí en la puerta de la iglesia. Y ese hecho tan pequeño y en su momento hasta podría haber sido considerado insignificante, generó semejante transformación en toda la historia de la humanidad desde ese momento hasta el día de hoy. De hecho, el otro día estaba escuchando a un pastor, el pastor Ricardo Rodríguez, que nos decía, ¿no? Él es un historiador, un abogado, él nos contaba justamente cómo en los países del norte de Europa, a raíz de los efectos que tuvo la reforma en estos países, el comunismo no tuvo entrada. Y fueron países que fueron prosperando y saliendo de la pobreza, ¿no? Y de la ignorancia. Entonces, no, esto es tremendo, el poder de la palabra de Dios y el poder que tenemos cada uno de nosotros en la medida que vivimos y respondemos con una conciencia no solamente religiosa, sino con una conciencia del bien común, respondemos al llamado de Dios para ser parte de esa reforma. Qué hermoso, Roxana, la verdad, gracias por este tiempo hermoso que nos regalaste a todos nosotros. No, me lo regalaron hay mucha ustedes. Información. Ay, No, Ro, qué lindo. Te Gracias por tu queremos y tiempo. realmente valoramos. En muchos años, Roxana, has tenido este corazón de acompañar, de discipular, de sostener, de animar, de animarnos a todos a tener este corazón de reforma, este corazón de involucrarnos donde el Señor nos haya puesto. Y la verdad que fue de mucho ánimo toda esta entrevista. Y también recordarnos la historia, ¿no? Déjame que Porque te diga una última uno... cosita. Sí. En aquel momento se produjo un cisma en la Iglesia Católica y era la Iglesia Católica la que debía generar ciertos cambios radicales, ¿no? Por todo lo que la Iglesia Católica estaba metida en esa corrupción. Pero hoy día no es solamente la Iglesia Católica, es toda la Iglesia, ¿no? La que tiene que asumir sus culpas y permitir que el Espíritu Santo pueda traer esa transformación para que podamos nuevamente ser relevantes a la sociedad.
Eso quería decir. Tremendo, Roxana, Así tremendo. es. Cada uno desde su lugar es un reformador, revalorizando la verdad. Me encantó, Roxana. Imperdible esta entrevista. Pero Ro, gracias ahí, saluditos a todos, saluditos al perrito ahí que nos estaba saludando también, a todos, a toda ahí la Sí. comunidad de Londres. Bueno, gracias, gracias. Un abrazo, Dios les bendiga. Gracias. Abrazos a Chao, José. chao. Bueno, Un seguimos. privilegio, muchos saludos para Rosana, acá la gente, perdón Sí, que los interrumpa, no, pero si no después se gracias. nos va, ¿viste? Sí. Bueno, Sol Montesino dice, buenísimo el programa, gracias por cada sábado, por informarnos también, qué bendición escuchar a Roxana, dice Gaby, Sara dice, qué privilegio escucharla, Meche dice, de mucha inspiración, está Walter Nicora, Walter, que está mirándonos desde el Líbano. Wow. Y le dice saludos a Rosana. Y bueno, y después mucha gente mirando también de Dibel de Uruguay, ¿no? Creo que es Dibel de Uruguay también. Saludos a Rosana y bueno, está Olivia, Julio, Raquel, Delia mirándonos. Gracias a todos. Y que sepan que este programa queda grabado. Así que lo pueden volver a ver, lo pueden retransmitir, lo pueden compartir y lo pueden compartir con sus amigos. De mucha riqueza este tiempo. Fantástico, producción, gracias. Mucha información. Ahora hay que mover los dedos y empezar a compartirlo